para eso vamos a la lección, se encuentra la misión de los 12. Recuerde pues que la semana pasada, como dijo mi hermano René, ya se estudió el llamado de los discípulos que habían ahí, que no eran solamente 12, escogieron a 12 apóstoles. A estos discípulos les dio el nombre de apóstoles, que significa enviados, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la misión que Jesús les delega a estos 12 apóstoles para que continúen con el llamado. Para eso vamos a estar considerando en Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu las Escrituras, y luego estaremos desarrollando versículo por versículo. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiré, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a orar. Amén. Padre Dios mío, te damos gracias una vez más en esta preciosa tarde, Señor, por darnos el privilegio de estar en este lugar, impartiendo la enseñanza de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, honramos porque tú eres bendito, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad. En este momento, Señor, pedimos que tu gloria, tu presencia, Señor, sea manifiesta en cualquier parte del mundo que sea escuchado esta emisora, Señor. Te pedimos que a cada oyente, Señor, tú seas ministrando, tocando, sanando, restaurando, levantando, dando fuerza, Señor, bautizando en tu Santo Espíritu, cualquiera que sea la necesidad, pero sobre todo, Señor, que tú prepares esos corazones, Señor, para que esta palabra que ha sido deliberada, Señor, pueda entrar en sus corazones y producir un fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. En este momento te pido que nos sigas usando como instrumentos, como canal, como medio, Señor, de bendición, así como estás usando esta emisora Cántico Nuevo 740, Señor, para domingo a domingo seguir en la instrucción de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te hemos pedido. Amén y amén. Y voy a dejar a mi hermano Dani que empiece la enseñanza. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga a todos una vez más. Aquí estamos entrando y siguiendo hoy con la serie, ¿verdad? Que hemos empezado desde unos tiempos atrás de Mateo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de que Jesús le dio autoridad a sus apóstoles, ¿verdad? Antes discípulos, pero ahora apóstoles, o sea, enviados para que ellos tuvieran la autoridad de hacer las cosas que él hacía. Pero ya no se trataba de solo darle la autoridad, sino que ahora entramos al punto donde Jesús ahora les hace vivir lo que el nombre que les dio significa, y es enviarlos a hacer lo que Él les iba a dar instrucciones. Después de darle la autoridad, ahora Él los manda. Y primero le da sus instrucciones. Entendamos, hermanos, que nosotros, siendo nosotros siervos del Señor, no podemos hacer, ni movernos, ni ir a ningún lugar sin que Dios nos mande, sin que tengamos ya bien las instrucciones que el Señor quiere para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Él.
Aquí Jesús les da instrucciones muy específicas y estas instrucciones, amados hermanos, ahora las cargamos nosotros, la iglesia, que nosotros también ahora tenemos esa misma autoridad. En estas instrucciones, amados hermanos, incluye la misión que ellos tenían, el mensaje que ellos iban a predicar, las obras que tenían que cumplir, lo que ellos tenían que llevar consigo y el procedimiento de todo lo que ellos tenían que hacer. Ahora, esto es también, amados hermanos, entendamos que esto es un tipo de entrenamiento, porque ahora en estos tiempos, el amo, ¿verdad? El jefe, Jesús estaba con ellos y él les envió con su autoridad. Pero esto era una previa de lo que ellos iban a hacer después de que él ya no estuviera. Él los estaba mandando como en esos tiempos. Y aún hoy en día, ¿verdad? Cuando alguien quiere cumplir o llegar a ser, por decir, un doctor, tiene que ir y ser entrenado en los hospitales. Cuando uno quiere ser bombero, él se va a donde están los bomberos y les pide que si él puede ser entrenado por ellos. A ellos no les pagan, sino que en inglés eso se llama un internship, sino que ellos son entrenados. Ellos van y ven lo que el bombero hace, cómo lo hace, cómo debe de hacerlo. Para el día de mañana, cuando si él es bombero, si él es doctor, si él es policía, él ya sabe los procedimientos, todo lo que él debe de hacer. Y Jesús por eso los manda y les dice: vayan, les doy autoridad sobre todos los demonios, sobre los enfermos, para ser sanados y todo eso. Y ahora los envía para que cuando él ya no estuviera, ellos tenían que seguir. Ahora ellos tenían que hacerlo solos con la ayuda del Espíritu Santo después de que ellos ya no estuvieran. Pero mientras Jesús estaba, los estaba entrenando a sus apóstoles. Eso es tremendo, mi hermano, porque aquí vemos directamente ya la misión. Recuerde que Dios nos llama, vemos claramente aquí, yo diría esto es prácticamente el proceso que el cual hoy en día podemos ver, el proceso del creyente, el cristiano. Jesús los hace llamado a pescadores, hombres regulares, hombres comunes como cualquier ser humano, pero sin embargo en este proceso vemos ya el llamado a una misión y para eso ellos los dan el nombre de apóstoles, que es un enviado. Pero usted sabe que todo enviado necesita instrucciones y vemos a un Jesús ordenado. Él no les mandó solamente por mandarles. Si nosotros vemos en el capítulo 5, dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. La instrucción es muy eficaz, mi amado hermano, o muy necesaria cuando trata de delegar una misión. Y una de las cosas que comienza diciendo, dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me llama la atención porque tal vez mucha gente dirá Jesús estaba haciendo excepción de personas o estaba tratando de excluir, usted sabe, el pueblo gentil, el pueblo samaritano, pero sin embargo no se trataba de eso. Recuerde que Jesús, como todo judío, aún la casa de Israel estaba dispersa. Era necesario, el ministerio incluso de Jesús mismo se basaba primeramente de evangelizar a su pueblo, de dar a conocer al pueblo judío que él era el Mesías, que ya la promesa, las profecías que ellos recibieron, promesa que se le fue hecho desde Génesis a través de Abraham, y usted ve todo, después se comienza a cumplir todo. Entonces era necesario que el pueblo judío reconociera que ya el Mesías había venido. Por tanto, Jesucristo desarrolla el ministerio. Todo su ministerio fue basado en Jerusalén, basado en esta área, y en ese momento Él les dice a ellos: no se enfoquen posteriormente a los pueblos gentiles, sino hagamos primero el trabajo a los judíos, a las ovejas dispersas de Israel, solo para puntualizar. Pero también podemos ver que este mandato, como dijo mi hermano Dani, es un preludio de cómo nosotros somos enviados para predicar. Si nosotros tomamos el mismo ejemplo de ellos, estamos también enviados para expandir el reino de los cielos. Dice, sino antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí da una clave y dice que yendo, ¿qué es lo que dice primeramente? Dice: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Siempre nosotros vamos a entender, me encanta la forma como Jesús les explica y como Jesús les dice lo primero. No puedes predicar otra cosa sin antes dejarles saber que hay un reino, mi hermano Dani. Y recuerde que en este reino el príncipe
es Satanás. Entonces estamos hablando ya de un reino que es de Jesús, que es un reino espiritual aquí mismo, pero posteriormente, como siempre hablamos, reinará Jesús por 1000 años en el tiempo del milenio. Entonces nosotros nos damos en cuenta, Jesús les da las instrucciones bien claro. O sea, no vayas a hacer cosas que no tienen sentido, sino primero predicar, dar a conocer que hay un reino nuevo. Ahora, de nuevo lo que estamos hablando, ¿por qué Jesús les deja saber ese reino? Ellos estaban siendo dominados por el imperio romano. Y ese imperio era bien fuerte, ellos estaban siendo oprimidos. Entonces, en ese momento también predicar sobre otro reino era prácticamente rebelarse contra el César. Y por eso nosotros vamos a entender por qué Jesús dice eso, pero recuerde que Jesús es el único rey. Amén. Entonces ellos tenían que dar de conocer, al predicar otro reino, pues la gente iba a preguntar, ¿y quién es el rey de ese reino? Mire cómo es el énfasis de la predicación o el énfasis de cómo entregar un mensaje, una misión que Jesús le está dando. Por eso cuando ustedes vayan, predíquele que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces seguramente ellos decían, ¿y quién es el rey? Pues ese rey es Jesús de Nazaret. No sé si hermano René quiere acotar algo aquí. Amén, amén, mi amado hermano. Esta es una muy bonita enseñanza, ¿verdad? Especialmente para las personas que nos están escuchando que han sentido un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Vemos que no comienza el ser enviado aquí, no comienza de la noche a la mañana. Los discípulos, estos apóstoles habían estado ya con el Señor, habían seguido sus enseñanzas, habían caminado con Él, habían compartido con Él y había llegado ya el momento de ser enviados, ¿verdad? Entendemos que hay llamados específicos, ¿verdad? Todos somos llamados a ser testigos, ¿verdad? Y dar a entender ser testigos de Cristo, ¿verdad? Todos tenemos ese llamado. Cuando Él viene a nuestras vidas, todos tenemos ese llamado a ser testigos. El llamado a la salvación, que es el primero. Pero hay llamados específicos como el de estos 12, que ellos iban a continuar una labor especial. Este es un llamado especial, un llamado específico. Entonces no comenzó de la noche a la mañana, empezó primero una preparación. Entonces, si usted está ahí y siente que el Señor le ha llamado, entonces usted sabe que lo primero es la preparación, seguir, caminar con Él, seguir sus enseñanzas, sus instrucciones para cuando Él le envíe. Entonces vemos aquí algo importante, que dice que el reino de los cielos se ha acercado, que una de las instrucciones que le da Jesús a los apóstoles es de que en sus mensajes incluyan lo primordial, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué nos lleva a pensar esto? Bueno, simplemente ellos iban a continuar la enseñanza de su maestro, de Jesús. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, dice que empezó a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué conlleva el decir el reino de los cielos se ha acercado? Ha llegado el tiempo del Señor. Su misericordia se ha acercado. Es tiempo de perdón. Es el momento de voltear tu corazón al Señor a través de Jesús. Entonces era un trabajo muy especial que iban a llevar estos 12. Algo muy, muy, muy lindo que ellos dejaron sus cosas. Por ejemplo, Pedro dejó su barco, dejó sus redes para continuar y cumplir lo que el Señor le había dicho. Si me sigues, yo te haré un pescador de hombres. Entonces, aquí estaba Mateo también, que había dejado aquella mesa donde estaba cobrando los impuestos. Entonces, ellos ahora tenían un trabajo especial y a eso me refiero. Si usted siente el llamado del Señor, entonces va a venir un tiempo de preparación donde luego el Señor lo va a enviar. Amén, amados hermanos. Y hablando un poquito más de las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos, como estaba diciendo mi hermano Giovanni, no es que Jesús estaba haciendo excepción de personas, sino que recuerden, mis amados hermanos, que también Dios tiene un compromiso muy especial con los hijos de Israel. Él había hecho un pacto a Jacob, a Abraham, a Isaac, que su descendencia iba a ser bendecida y nosotros bendecidos por ellos, ¿verdad? Desde el principio de la palabra, ¿verdad? Después en Génesis, en Éxodo, ¿verdad? Se ve el pacto que Dios tiene con Israel. Tenemos que entender, hermanos, por eso Pablo también, hasta Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, primero para el judío, después para los gentiles. Por eso Jesús primero les dice, le tienen que predicar primero a las ovejas perdidas de Israel, porque Jesús tenía que cumplir con ese pacto que él tenía con Israel, de
predicarles a ellos para que ellos fueran salvos primeramente. El evangelio primeramente es para los judíos, después llega a nosotros para que nosotros fuésemos salvos. Pero vemos, ¿verdad? Después de que Jesús, al final de los evangelios, cómo los judíos, la mayoría rechaza. Y por eso es que el evangelio después se puede expandir a los demás. Y es por eso, amados hermanos, que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que Jesús quería decir, por qué lo decía. Y tenemos que estudiar la palabra, ¿verdad? Y saber por qué es que Jesús, porque muchos predican y piensan, ¿verdad? Que Jesús estaba haciendo acepción. Y eso no es así, sino que Jesús estaba cumpliendo, ¿verdad?, con la primera parte de su misión de ir a alcanzar a los hijos de Israel. Después, Él iba a enviar a sus apóstoles para alcanzar a todos los gentiles, a todos los del mundo. Entonces, también entendemos que el mensaje que Él les da no es cualquier mensaje, sino el mismo mensaje que predicaba desde Juan el Bautista y después Jesús mismo. Entendamos, amados, que nosotros predicamos el evangelio de Jesús. Amén. El evangelio de Cristo, de que Cristo sana, salva, bautiza con su Espíritu Santo y viene pronto. Nosotros no podemos cambiar el mensaje. Por eso Jesús le dijo, mira, ustedes van a predicar el mismo mensaje que yo he estado predicando desde que ustedes me conocieron, desde que yo salí de ese río Jordán cuando me bautizaron, que Él empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora les está diciendo el mismo mensaje, ustedes lo van a predicar. Entonces, mis amados hermanos, después, no solo eso, pero aquí mi hermano Giovanni, ¿verdad? Está Jesús enseñándoles que tiene que haber señales también acompañados con el mensaje. Tiene que haber poder de Dios manifestado con este mensaje. Y mi hermano Giovanni, entre ahí donde, en el versículo 8, si puede. Claro que sí, me llama mucho la atención, Dani, y usted puntualizó algo tremendo en el verso 7. Y hay que entender eso, que usted ve en Deuteronomio, Dios le habla directo a Moisés y le dice que el pueblo de Israel será la luz para las naciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos un poco a la historia, realmente las enseñanzas sería, el pueblo de Israel estaba encargado en enseñarnos a nosotros. Sí, hay que poner muy buen punto que usted tocó en ese aspecto para entender bien lo que significa, porque por eso Jesús me dice la salvación viene de los judíos, el Salvador es judío, Jesús fue judío. También vamos a puntualizar de nuevo para a veces la gente que pues está en contra del judismo. Los primeros miembros de la iglesia fueron judíos. Los que fundan la iglesia es un judío con discípulos o sus apóstoles que son judíos. Y ellos pues nos predican, y por eso es que Dios dice que Pablo explica más claro. Estoy haciendo una puntuación aquí en un paréntesis. Pablo explica en su carta donde dice que pues para celo fue que levantó a los gentiles para provocarles a celos, ¿no? Porque es algo tremendo. Imagínense ellos teniendo la promesa, teniendo todas las profecías, ahora la rechazaron y nos dio el privilegio de ahora nosotros predicar y anunciar. Pero como dijo mi hermano Dani, el verso 8 no solamente le dice anunciar de un reino y ya. Me llama la atención, y este es un poquito que pienso analíticamente, pues cuando en el momento que Jesús nos llama o se predica del reino, pues Jesús los sana para que entren a su reino sanos. Es algo tremendo. Usted no puede predicarle a alguien y dejarle enfermo. Y me impacta cómo a esta gente le dice sanad enfermos. Pero Dani, analíticamente, y mi hermano René, pensemos, esa transferencia de poder Jesús lo da hablado. No me enseña que les impone las manos, ni les pasa la unción, ni les pasa el manto. Solamente le da la orden. Y ahora, todo esto se podría cumplir si ellos lo creían. O sea, si ellos lo creen, que tienen la autoridad. Y eso es lo que hoy en día debemos entender como iglesia, que nosotros también tenemos la autoridad, no porque nosotros nos creemos, sino porque Dios mismo nos dijo que en su nombre, no en el nombre de nosotros, echaremos fuera. Pero bueno, no nos metamos ahí. Pero les da algo tremendo, unas señales que les sigan, prodigios y milagros. Dice que sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. En aquel tiempo, mi hermano, la enfermedad por causa del pecado, estaba un pueblo completamente enfermo, enfermedades físicas,
enfermedades emocionales y enfermedades mentales, las que el pueblo necesitaba ser sanado. Los leprosos, había muchos leprosos a causa de la tierra, a causa, usted sabe, del aseo y todo eso. Los muertos, les da la autoridad sobre los muertos, de volverles a la vida por un tiempo, pero esta no es la segunda resurrección, es solamente una resurrección de la vida física y echar fuera demonios. Esto me llama la atención, que aquí viene el enfrentamiento fuerte, que nosotros como creyentes no es la lucha contra sangre y carne, sino nosotros tenemos que enseñar, instruir y no contender con el hermano, con cualquier otra religión, sino enseñarle, pero sí nos da una autoridad poderosa, es a combatir contra el reino de las tinieblas. En este caso, los demonios. Todo creyente, toda persona que realmente entiende el llamado, entiende que nosotros somos llamados a reprender a toda aquella malicia, mi amado hermano, que está oprimiendo a los que Dios está llamando, porque Jesús mismo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, o ninguno viene al Hijo si no es le dado por el Padre. Es algo tremendo que nos da a entender aquí, y sobre todo nos dice que todas estas cosas no cuestan nada, mi hermano Dani. Para aquellos que quieren hacer negocio del evangelio, usted, mi amado oyente, esto es fe, esto es creer. Cristo es la única fuente. Y aquí dice: dar de gracia lo que por gracia recibiste. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que todos los dones, la autoridad que le está entregando a estos 12, ellos no tenían por qué cobrar un centavo. Pero luego vamos a hablar ahora de lo que sí son merecedores los trabajadores, pero sin embargo no le pueden poner precio a esto. No le podemos decir tienes que pagar tanto para ser sano, para ser liberado, o para ser en este caso pues o resucitar o lo que sea de esto, mi amado Dani. No sé si hermano René. Walter ahí, santo. No, excusamos a nuestro hermano Walter, que tuvo algo personal, si tengo entendido. Entonces, mi hermanos, dice algo muy importante aquí, algo que conlleva también parte de la misión de las instrucciones que le da Jesús, y dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Hermanos, Jesús le está diciendo aquí a los apóstoles que van a ir a un mundo lleno de necesidad, a un mundo donde está una necesidad verdadera. No, se iban a encontrar con estos enfermos, con muertos que en su camino les iba al ver las personas que si les pedían que les resucitara, bueno, ellos iban a poner sus manos, ¿verdad? Entonces Jesús los envía a un mundo lleno de necesidad y les da y les insta a que ellos den por gracia lo que por gracia ya recibieron. O sea, Jesús ya les había dado a ellos, les estaba, como decía mi hermano Giovanni, transfiriendo por medio de su voz, diciéndole que lo hagan, que sanen enfermos. Pero era a través de ese nombre que es sobre todo nombre, no en un poder que era imaginario, sino un poder real, ¿verdad? Un poder real que es a través de Jesús. Y es por eso que tal vez muchos les iban a llamar locos, les iban a vituperar, les iban a decir muchas cosas por creer en algo que tal vez algunos no miraban, que no lo miraban con su vista, ¿verdad? Entonces, vemos que el mundo en el que nosotros vivimos, cada día y día a día, hay más necesidad. Y hay más, la ciencia no encuentra la cura para enfermedades. Y ellos continúan buscándolo. Vemos la necesidad cada vez más aumenta. Entonces, ahora nosotros estamos aquí en este mundo y también debemos de creer y tener esa fe de que Él ya nos dio esa autoridad de poder orar por los enfermos, poder orar por un endemoniado, ¿verdad? No tener miedo, sino que es un poder que el Señor ya lo otorgó desde el momento que usted creyó en Jesús, ¿verdad? Amén. Y algo que mientras mi hermano Giovanni estaba hablando, ¿verdad? De que ahora nosotros estamos proclamando un reino. Estamos representando un reino y entrando a otro reino y deshaciendo lo que ese reino tenía establecido. Nosotros estamos llamados para destrucción del reino de las tinieblas, amados hermanos. El Señor Jesús, y me acordé de lo que estábamos enseñando la semana pasada, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, amados hermanos, que nosotros, ¿cómo podría decirlo sin que sea un malentendido? Nosotros no estamos
iguales al reino de las tinieblas, sino que dice la palabra de Dios que Jesús les dio autoridad sobre ellos. Aquí en el 10:1 le dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En otras palabras, el día que usted ve a un endemoniado, que se le manifiesta un demonio, usted tiene autoridad para decirle a ese demonio, sal fuera en el nombre de Jesús, y ese demonio tiene que salir. No es de que tiene que pelear y agarrarse y cuantas cosas. No, sino que en el nombre de Jesús se echa fuera el demonio y el demonio tiene que salir, porque Jesús, el poder del Espíritu Santo y el poderoso nombre de Jesús ya le da la autoridad sobre ese espíritu inmundo. No hay espíritu inmundo que se pueda resistir a un cristiano lleno del Espíritu Santo, usando el nombre de Jesús con autoridad y viviendo una vida en santidad. No hay demonio que se resista. Por eso también, amados hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros estamos llenos, estamos santificados delante de Dios y en el nombre de Jesús oramos por el enfermo, no hay enfermedad que no se tenga que ir. Tenemos, amados hermanos, esa autoridad. Esto, lo que estamos leyendo, amados hermanos, es como dijo el hermano Giovanni, un preludio, lo que estábamos diciendo desde el principio. Lo que usted está leyendo en este capítulo 10 de Mateo es para usted. Es para mí, es para Giovanni, es para René, es para Walter, que está en su casa ahorita, que nos está escuchando quizás, ¿verdad? Es para nosotros, la iglesia, los llamados hijos de Dios, los llenos y bautizados por el Espíritu Santo. La autoridad, amados hermanos, es nuestra. Esta es nuestra misión. Ir a predicar el evangelio a toda criatura, amados hermanos, y sanar enfermos, reprender y echar fuera demonios y hacer lo que Jesús nos enseñó a hacer. Es tremendo, tremendo, mi amado hermano, lo que podemos sacar aquí y entender. Me gustó lo que el hermano René dijo, pues de Jesús le estaba mandando a un pueblo lleno de necesidad como hoy en día. Me llama la atención porque aquí dice algo, a veces nosotros, mi amado hermano, no todos, pero a veces nosotros cuando enviamos a los misioneros, nos enfatizamos más en la provisión económica, right? Que en asegurarnos muchas veces de lo espiritual. Porque usted puede irle a proveer a un enfermo y le deja dando un carrito, le deja dando, y está bien, en el momento tal vez se siente bien, pero tal vez la necesidad es más profunda. Y me llama la atención porque Jesús a estos discípulos o apóstoles cuando les envía se basa en lo esencial. Y primero dice sanar enfermos. Se basa, una persona enferma no puede accionar por sí mismo, está bajo un efecto, sea de fiebre, sea cualquier tipo de enfermedad. La lepra le hacía que esté excluido del campamento. En otras palabras, estaba solo y Dios nunca quiere unas personas solitarias. Este tipo de lepra podemos llamarle a gente deprimida, gente que se encierra, gente que no quiere. Usted le puede dar algo económico, pero la necesidad es limpiar esa lepra. Lo mismo, resucitar muertos. Hay gente completamente muerta espiritual, hundida en la amargura, hundida en el alcoholismo, en la drogadicción. Usted decía, si nosotros vamos con una palabra poderosa, los podemos resucitar de esa muerte espiritual en la que están viviendo. Y como dijimos ya, echar fuera demonios. Es una autoridad que les otorgó a ellos directamente, que luego posteriormente estaremos enseñando donde también otorga la iglesia, pero aquí es literalmente a ellos y les da esa autoridad para que ellos tengan el poder para reprender. Y de nuevo, y Jesús lo dice, que nada de esto tiene un costo, todo esto es gracia. El mandato, la instrucción es no ponerle precio a todo lo que Jesús les dio, es un don de Dios. Y amado hermano Giovanni, antes de que algo que me tocó el corazón ahorita, hablando de la gracia, entendamos y definamos lo que es la gracia. Para todos los hermanos que están escuchando, la gracia es un favor inmerecido. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, ustedes no se ganaron esto. Lo que yo les estoy dando, ustedes no se lo ganaron, ni me pagaron ningún precio para que yo se lo venda. No, ustedes no se lo merecen. Pero se los estoy dando. Y aunque tú pienses que esa persona, según tú, no se lo merece, Jesús te está diciendo, ve, predícale, sánale, echa fuera el demonio que está oprimiéndole. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque es drogadicto no le quiero hablar, que porque es de mal humor no le quiero hablar. Pero no entendemos la raíz del problema.
que la drogadicción viene muchas veces, la opresión de los demonios, quizás viene de la depresión, quizás viene de que estaba pasando tanta prueba y eso lo llevó a probar la droga. Y también, o sea, los deprimidos, los de mal humor, gente que quizás dice muchas malas palabras y te quiere rechazar, pero no sabemos muchas veces, esa gente es una gente triste que está clamando su alma por una ayuda, por una palabra de vida. Y nosotros, ¿verdad? Mucha gente dice, esa gente no le quiero hablar, y los tratamos como inmerecedores. Pero Jesús nos manda, tú que eres inmerecedor de mi gracia, de mi amor, de mi salvación, ve y predícale a aquellas gente que el mundo les pone nombre de inmerecedores. Ve, dale lo que yo te di por gracia. Por gracia te he dado a ti, dad a ellos por gracia también. Qué bueno, esa es la definición de gracia, muy buen punto. Y también quiero puntualizar, porque recuerdes una ordenanza, ¿cómo le puedo decir? Es una instrucción que le está dando y me llama la atención. Pero también para que ellos puedan hacer todo esto, Jesús fue específico que vaya a las ovejas dispersas de Israel. Nosotros también como cristianos, esto no quiere decir, porque hay que poner en orden todo esto, no quiero decir que usted, o hacerlo sentir mal a aquellas personas que digan, oh, ya soy cristiano y tengo que... No, escuche la voz de Dios, ¿a dónde le envía? Yes. ¿Sí? ¿A qué ovejas dispersas Jesús lo está enviando? Una vez un hermano dijo, es mejor hacer el puente donde ya está el río que hacer el puente y luego para que pase el río, o traer el río para que pase por ahí. A veces nosotros tenemos que ser más sensibles a la palabra y ser sensibles a la voz de Dios directamente a dónde Dios nos está llevando. No porque otro lo dice, no porque otro me está incitando. No, cada persona tiene un llamado específico a unas personas específicas. Tal vez tu casa, tal vez tu familia, en la escuela. Tal vez en la escuela no tienes la oportunidad de predicarle a todo el mundo. Tal vez a tu maestro, yo no sé. O sea, pero escucha tu voz para que luego esta palabra no caiga como un cargo de conciencia, tal vez, que usted no está haciendo bien el trabajo. ¿Sí? Jesús, estamos viendo aquí que fue específico primeramente donde quería, porque había un plan. Amén. Había una misión. Esto no quiere que usted decir que usted coge y vaya y predique a lo loco y como dice, bote perlas a los cerdos, dice la Biblia. No, deje mejor que el Señor lo guíe y le predique. Ahora, para pasar al punto 9, no sé, hermano, ¿quiere decir algo más? No, podemos pasar al punto 9. Vamos a pasar al punto 9. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Me llama la atención, mi amado hermano, porque aquí Jesús le da la orden de que no lleven nada. Amén. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Jesús es sabio. Lo que Jesús está queriendo es para que los discípulos, en este caso los enviados, los misioneros que están yendo aquí, aprendan a depender de la provisión de Dios. Y la única forma de aprender a depender de la provisión de Dios es obedeciendo a lo que Jesús les está diciendo. Aquí el mismo Jesús, tuvieron ellos una experiencia muy linda que el mismo Jesús le está diciendo. Y al decirles que no lleven de todo esto, decían entonces ellos tenían que poner la fe que ellos iban a ser proveídos por esta forma de vestido, en otras palabras, ellos iban a comer, ellos iban a tener vestido y ellos iban a tener un techo donde dormir. ¿Cómo sabemos esto? Dice en el 10, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Me llama la atención porque Pablo, enseñando a los corintios, le dice lo mismo en el capítulo 9, verso 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sabe, ¿quién le sirve al army, al ejército, y se paga a ellos mismos? No, el ejército estaba a cargo de pagar, de cubrir sus gastos, y como podemos traer al tiempo de ahora lo mismo, y si algo le pasa al soldado, el ejército le cubre a sus familiares, a la viuda, al huérfano si tiene hijos. Mire para que usted vea lo que significa servirle al Señor. Usted jamás va a estar desamparado. Pablo lo explica mejor, ¿sabe? Antes de explicarle, yo quiero explicar con la misma Biblia lo que Pablo ya le está interpretando prácticamente lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? En otras palabras, imagínense, mi hermano, que usted tenga aquí una planta de tomates y no las coma, o de manzanas, usted ve. Entonces, no, Pablo le dice, ¿quién va a hacer eso? No, sabe, si usted está dando, usted está entregando, pues usted va a recibir. Y eso lo podemos ver, mi amado hermano. No sé los hermanos de la audiencia que nos están escuchando, pero yo he tenido la experiencia, a cada hogar que me he ido, los hermanos jamás me han mandado con hambre.
Siempre los hermanos, un cafecito, un panito, dicen los hermanos, una comidita, lo que sea, y puedo decir, wow. Entonces, cuando incluso yo salgo a predicar, jamás salgo pensando en que, oh, necesito un restaurante para comer. Siempre, y lo digo con toda certeza, hasta ahora jamás he ido a un lugar y me han dicho los hermanos, ni un vaso de agua me han dado. Siempre le han provisto hasta el día de hoy. Y mire lo que dice, o quién apacenta el rebaño y no toma la leche del rebaño. Imagínese si no se alimenta con la vitamina A, ¿no? O sea, D. Santo. Imagínense. Es algo tremendo lo que está hablando aquí sobre lo que es el evangelio. Por eso es que algunos podemos entender que la gente que deja todo su trabajo y va al ministerio completo. Y ahí nosotros podemos ver a nuestros pastores cómo debemos honrar. Ellos son dignos de que nosotros ofrendemos, diezmemos para que ellos estén bien. Nosotros como miembros de la iglesia, como ovejas, mi amado hermano, somos los que traemos ese alimento para que nuestros pastores sigan adelante, visitando, orando por los enfermos. Todo el trabajo que nosotros hacemos. Y Dios bendiga a nuestro pastor Jesús García, que es una bendición para nosotros. También en 1 Timoteo 6 le da la respuesta, dice, pues la Escritura dice, verso 5:18, perdón, 1 Timoteo 5:18, dice, no podrás bozar al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. Aquí le dio esta promesa y ustedes tranquilos, vayan, lo importante es que sanen, lo importante es que prediquen, que restauren, que levanten, que resuciten los muertos, reprendan los demonios, que esa gente agradecida les va a proveer. O sea, en otras palabras, yo confío, no es que va a caer maná del cielo, no es que me va a caer las cosas así, pero Dios siempre va a poner esa gente agradecida por haber recibido el evangelio. Esa gente que ha recibido el favor de Dios, trata de agradar a sus siervos, trata de lo que no tienen, a veces dice para dar. No sé, mi hermano. Sí, mi amado hermano. Algo muy lindo aquí que el Señor le dice, no os proveáis de oro ni de plata, ¿verdad? Aquí el Señor le está instruyendo, le está diciendo que esto no es tan importante en la misión que ellos llevan, sino que no entra, pues, que no entra en esa misión, que la misión de ellos es algo muy, muy específico, que esto, lo que es oro, lo que es plata, todo esto, lo que es alimento, será una añadidura que el Señor le va a proveer en el camino esto. Entonces, pero la visión que ellos deben de llevar, o sea, los enviados, todos aquellos que han sido llamados a ser enviados, la visión es rescatar a la humanidad para Cristo, ¿verdad? Con el mensaje, con la instrucción que se ha recibido antes de ser enviados, antes de dar ese paso de ser enviado, que el Señor ya lo envíe, ya ha habido una preparación, ¿verdad? Entonces, la misión que ellos llevan es la misión de liberar a los presos de la prisión del pecado a través de la predicación y la enseñanza de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Eso. Amén. No, pero y algo que podemos decir, amados hermanos, lo único muy cortito lo que voy a decir nomás, pero que entendamos, amados, que cuando Dios manda al obrero al campo, ¿verdad? Al campo misionero o el campo evangelístico, ¿verdad? O a una iglesia como pastor, Dios siempre va a proveer. Dios no nos va a dejar solos, sino que Dios siempre va a sustentar a aquel que le llamó, ¿verdad? Porque la verdad, amados hermanos, entendamos que Dios es el que llama y Dios es el que da. Dios es fiel, amados hermanos, como estaba predicando mi hermano Giovanni. Es hoy en la mañana, ¿verdad? Dios es fiel y Él, amados hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser fieles a Él también. Él ha sido bueno, Él es bueno, Él provee, Él da. Nosotros nunca nos va a faltar nada. Y hace mucho estamos enseñando eso, que nosotros no tenemos que afanarnos, sino que Dios siempre va a poner en el corazón de aquellos que han recibido el evangelio de Dios a esa persona, siempre para dar al hermano que está sirviendo. Siempre es un testimonio vivo eso, lo de mi hermano que estaba diciendo, mi hermano Giovanni. O sea, cada vez que nosotros hemos salido a una casa, a una célula, nunca falta la tacita de café, nunca falta el pancito, nunca falta, ¿verdad?, una tostada, un taquito, nunca falta. Nunca ha faltado, y es porque verdaderamente Dios pone en los corazones de esa gente agradecida por haber recibido el evangelio de Dios. Gente que verdaderamente, o sea, sienten ahora la hermandad.
Y eso es algo que Jesús pone, ¿verdad? En el corazón. Cuando nosotros recibimos el evangelio, pone una fraternidad, una hermandad entre cristianos. Y por eso es que Dios pone en el corazón de esa gente de proveer muchas veces algo de comer, algo para el siervo de Dios. Y eso es tremendo. De nuevo, René puntualizó algo bien lindo, que el énfasis no es el oro ni la plata, ¿sabe? No podemos ir en expensas de hacernos ricos. Por eso es una negación total. Los que decimos amén a esto, nosotros no vamos con la intención de recibir nada, pero sin embargo recibimos por la promesa del Señor. Y esto pues animamos a nuestros hermanos misioneros que sigan adelante, que ellos pues se han dispuesto a esta área y salir, porque habemos misioneros locales y están los misioneros fuera de la ciudad que se llaman foráneos, ¿sí? Entonces pues que les animamos con esta palabra, que Dios siempre los va a proveer y pues va a usar a alguien más para seguir ofrendando. También quiero seguir con esta parte para ir terminando. Me llama la atención, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Me llama la atención en aquel día, para ir terminando, en aquellos tiempos se practicaba mucho la hospitalidad. No había hoteles tanto como hoy para quedarse. Pues hoy cuando invitaba a un predicador se le paga un hotel, se le paga los gastos, pero en aquel tiempo era muy diferente. Y me llama la atención, dice que si hay alguna casa digna, hay gente que realmente era hospedadora y recibía al siervo como un siervo de Dios. Pero me llama la atención, dice, hablando de dignidad, si la casa era digna de recibir el shalom. ¿Sabe? El shalom, que está hablando aquí la paz, que en hebreo es shalom, nos enseñó un hermano judío que decía, no solamente significa paz, sino significa el que rompe el caos. En otras palabras, cuando llegaba el shalom, la paz de Dios ahí en esa casa, el caos se tenía que ir, la tristeza, la amargura, la desesperación, la depresión, todo lo que estaba sucediendo se tenía que ir. Pero si la casa no era digna, dice, salid y sacudid el polvo. En otras palabras, que ni siquiera se te pegue el estilo de vida de que ellos están viviendo ahí, ¿sí? Y hay un juicio, dice, y más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para el que desprecia el shalom. No sé si hermanos quieren acotar. Sí, algo muy importante, como usted estaba cerrando ahorita ahí, de decir que es va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Y todos conocemos aquí que Sodoma y Gomorra eran unas ciudades de pecado, ¿verdad? Ciudades que había subido el nivel del pecado hasta la presencia del Señor, y por eso el Señor había castigado estas ciudades. Entonces dice que para ese día del juicio va a ser más tolerable. Imagínese usted que para aquellos que rechazaron y que no, y que me animo a decir que trataron mal a estos enviados. Correcto. Entonces, porque si, en la misma palabra del Señor dice que si alguien le echa afuera a usted y a usted lo rechaza, no lo rechaza a usted, sino lo está rechazando al que lo envió, que es Jesucristo. Recuerda, hermano, como estaba diciendo mi hermano René, Sodoma y Gomorra eran siempre usados como metáforas para el pecado más feo. Ellos, o sea, cuando ellos decían que una ciudad estaba en pecado, siempre la Biblia le usa la metáfora: ustedes son como Sodoma y Gomorra. Les hace como un ejemplo de lo que Sodoma y Gomorra era, una ciudad de tanto pecado. Y también nos enseña, amados hermanos, no solamente que al maltratar al siervo de Dios, pero será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechazan el evangelio. Que para aquellos que escucharon el evangelio, llegan ante Dios un día y Dios le dijo: yo mandé a alguien que te predicara y tú lo rechazaste. Eso es algo que nosotros, o sea, cuando yo lo leí y me di cuenta de eso, o sea, es algo tan, algo pesado y muy triste, que van a haber mucha gente que van a sufrir más que los de Sodoma y Gomorra, porque ellos escucharon el evangelio de la paz, el mensaje revelado por la eternidad, después que el Antiguo Testamento no conocía este evangelio. Pero ahora en el tiempo de la gracia, la gente tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación y lo rechazan. Entonces, amados hermanos, lo único que quiero decir es que si va rápidamente en Marcos 6, 12 y 13, usted ve
que esto se cumplió, que los discípulos sanaron enfermos. Dice que los ungieron con aceite y echaron fuera muchos demonios, porque la palabra de Jesús, la palabra de Dios se cumple. Cuando Jesús le dice, yo te estoy dando autoridad, es porque verdaderamente nos está dando la autoridad, porque verdaderamente la autoridad es de Dios, ¿verdad? Y es para todos los que creen en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para despedirnos y para concluir. Queremos orar. Vamos a empezar a orar por a los siervos del Señor. Voy a pedir a mi hermano René que ore por todos aquellos que están obrando, ¿verdad? Que están haciendo la misión, evangelizando, los pastores, por todos los siervos de Dios que están haciendo lo que Jesús mandó. Amén. Vamos a orar por todos los que han sido enviados y los enviados, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a orar y si usted es un misionero, un evangelista o un pastor que nos está escuchando o un maestro que nos está escuchando en este momento, y únase conmigo a esta oración, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has lavado con tu sangre bendita, Señor. Nos has rescatado, Señor, del mundo, Padre amado. Padre, nos tienes aquí, Dios mío. Somos nuevas criaturas, Padre amado. Padre, para tu gloria y es para tu honra, Señor amado. Mira, Dios mío, en este momento, Señor amado, yo me dirijo especialmente, Señor, con una petición especial, Padre, de orar por esos siervos que tú ya enviaste, esos enviados, Padre amado, que están allá en el campo, Señor, haciendo el trabajo que tú les mandaste hacer, Señor, de predicar tu palabra, de anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Dale la fuerza, Padre amado. Si hay cansancio, Señor, llévate el cansancio y dale, Dios mío, la paz, Dios mío, dale nuevas fuerzas, Padre amado. Si a través de la vida y el desánimo tal vez ha llegado, Señor, y han querido renunciar a su labor, a la cual tú ya le has enviado, Señor, dale la fuerza a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, que vengan nuevas fuerzas, Padre amado, y ese nuevo anhelo, nuevo deseo, Padre amado, de poder seguir haciendo tu trabajo, Señor, allá en ese campo, allá en esa iglesia, allá en ese país o en esa ciudad que tal vez las cosas están difíciles, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo con tu siervo, con tu sierva, Señor amado, dándole fuerza, Señor, y dándole, Señor amado, visión cada día, Señor, de lo que tú quieres hacer, Señor amado. En el nombre de Jesús, las fuerzas, Padre amado, vienen a través de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre amado. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos aquí, siempre Radio Cántico Nuevo a las 6, de 6 a 7, con el ministerio instruyéndonos en la palabra todos los domingos. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos, y recuerde siempre que Jesucristo le ama. Dios les bendiga.